No sé si había algo en el chat. Alguien me pregunta que cuando subo a la clase anterior. eh, Hoy subo todo lo que les debo. Muy bien. Entonces, eh, por qué estudiar la decisión de consumo y ahorro? Esa sería como una pregunta, bueno, y si yo estaba hablando de mercados financieros, ¿eso por qué importa? Bueno, precisamente porque cuando pensemos que es un activo, en últimas, lo que va a importar mucho es que un activo va a ser un contrato, ¿sí? Puede ser algo físico, pero en general pensamos que un activo es un contrato. Entonces, detrás de esto hay un marco institucional de referencia que permite que los individuos básicamente tengan pagos o se transfieran utilidad en el tiempo y entre estados. Entonces, la decisión de consumo o ahorro es muy relevante para esta literatura, es porque precisamente, y repito nuevamente, detrás de pensar qué determinan los activos, sus precios y sus retornos, hay que preguntarse y es qué funciones ejercen los activos y los activos lo que van a permitir es esas transferencias de utilidades de momento o intertemporal entre estados, eh, de tal manera que lo que de alguna manera estamos haciendo es que la gente está posponiendo consumo. Y yo les hacía, digamos, un ejemplo quizás no muy refinado, pero que es si nosotros estuviéramos frente a un apocalipsis tipo Walking Dead, ¿sí? Pues la decisión de consumo ahorro sería muy diferente y probablemente pues todos los mercados financieros colapsarían porque básicamente el gran supuesto de los mercados financieros es que hay una continuación, es decir, que hay otro momento en el tiempo donde hay una gente que quiere consumir antes, hay otra gente que quiere consumir después y se pueden transferir recursos y en últimas utilidades entre esos agentes mediante contratos y promesas. Entonces, para avanzar un poco, habría que preguntarse qué es un activo, ¿sí? Entonces, un activo en general, en una definición muy sencilla, es el derecho a un dividendo, aunque esa palabra dividendo en esta literatura quizás se presta a confusiones, entonces llamarlo más a un pago. En inglés la palabra por sus características a veces más precisa, un payoff, que si ustedes han visto alguna clase de teoría de juegos, uno habla mucho de los payoffs, ¿sí? Son los pagos de un juego. Bueno, en un activo es que yo tengo un derecho, que en inglés sería un claim, es decir, yo tengo un derecho o puedo reclamar un pago que en general pues es un pago que puede o no depender del estado de naturaleza y por tanto hay algo de aleatoriedad, ¿sí? Entonces, en una definición muy sencilla, por ejemplo, si yo tengo una unidad de un activo J, hablamos que ese activo J, si yo soy el poseedor de ese activo, me da derecho a un pago X, que es esa cuantía que voy a recibir, que al mismo tiempo pues va a depender del estado de naturaleza Z, por eso va a estar indexado al estado de naturaleza Z de unidades de consumo, en este caso sería en el periodo 1, donde estábamos mirando, yo tenía un periodo 0 y un periodo 1, pues era el periodo donde había cierta aleatoriedad. Entonces, si yo tengo ese derecho de recibir ese pago, y luego les cuento qué puede ser ese pago, en el estado de naturaleza Z, pues, y yo defino el precio del activo como QJ en el periodo cero, es decir, ex ante, yo estoy mirando cuál es el precio de ese activo que paga X en el estado Z, pues yo fácilmente puedo definir el retorno del activo. En este caso, y es algo que vamos a ir puliendo a la medida que vamos viendo modelos y ejemplos, eh,
y lo que pongo ahí entre paréntesis es factor, es porque muchas veces para los modelos y para la discusión que vamos a tener es importante hacer la diferencia entre si estamos hablando de un factor de retorno o una tasa de retorno, ¿sí? Entonces, el factor de retorno es el que está ahí escrito y es que es, si yo pagué un precio Q y estoy esperando recibir un pago X, si yo cojo X y lo digo por Q, voy a tener un factor de retorno de ese activo. Y así vamos a definir, para muchas aplicaciones vamos a hablar de factores, para otras vamos a hablar de tasas de retorno. ¿Cuál es la tasa de retorno? La tasa de retorno es es el mismo retorno, pero expresado de forma porcentual. Entonces, fíjense ustedes que, por ejemplo, si yo tengo 1 millón de pesos, ¿sí? Y lo meto en un CDT que me da 5%, ¿sí? Entonces, al final del periodo, ¿cuál va a ser el pago que recibo por el CDT? En principio, si las cosas salen bien, yo debería recibir, ¿qué? 1.050.000 pesos, ¿sí? Ese es el pago en el periodo Z. De hecho, pues vamos a tratar de hablar de activos libres de riesgo. Eso significa que en principio ese CDT me debería pagar Z en todos los estados de la naturaleza, ¿sí? Si es un activo libre de riesgo, en todos los Zetas me debería pagar 1.050.000. Por ejemplo, un CDT puede ser fácilmente no un activo libre de riesgo, porque supongamos ustedes lo ponen ese CDT, que es un título en un banco, ustedes tienen el derecho al retorno de ese activo, lo conocen incluso ex ante es conocido y resulta que el banco se quebró y reciben cero, ¿sí? Por alguna cosa. Entonces ahí el retorno es cero en ese estado de naturaleza. Entonces, como ven, el retorno, pues obviamente es una variable aleatoria y por eso necesitamos hablar de factores libres de riesgo y, de cuándo tenemos qué riesgo y qué tipos de riesgo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el factor de retorno y la tasa de retorno? Bueno, el factor de retorno en el caso de que el banco paga es 1.050.000, yo lo digo por 1.000.000, ¿sí? Y me da ¿qué? Me da 1.05. En el caso de la tasa, es cuando yo expreso el retorno como una cantidad porcentual, ¿sí? Y en este caso, pues la tasa es ¿cuál? Es 5%. Entonces, esto es la cosa más boba y más sencilla, pero en los modelos a veces hay que saber si yo lo estoy escribiendo como factores o como tasas. Y de hecho, muchas veces en la literatura lo van a ver, por ejemplo, se aproxima muy fácil de los factores a las tasas tomando el logaritmo. Si ustedes le toman el logaritmo a un factor, por ejemplo, el logaritmo de 1.05 no es exactamente igual a 0.05, pero es muy aproximado. Entonces, por ejemplo, cuando veamos la literatura de bonos, vamos a ir rápidamente entre factores y tasas de retorno, simplemente tomando el logaritmo. Un ejemplo, indexemos el activo 1, es decir, estamos hablando de un activo general J, indexemos el primer activo indicando que la tasa libre de riesgo es tal que, es decir, que ese activo es un activo libre de riesgo y de tal manera que los pagos es que en todos los estados de la naturaleza me paga uno, ¿sí? Entonces, pues básicamente, eso quiere decir que el retorno de ese activo, el factor de retorno, es 1 sobre Q, es 1 sobre el precio, y ese es el factor. Si quieren mirar la tasa de retorno, pues le tendrán que restar el 1 y expresarlo en unidades. Muy bien, ese es un ejemplo muy sencillo. La otra notación que a veces, Julián tiene una pregunta. Sí, profe. Ese bueno, el Q, ¿ese está dado o cómo lo calculamos? Claro, bueno, lo vamos a tener que calcular. Ahora yo te estoy diciendo qué es, ¿sí? Pero lo vamos a tener que calcular. Porque en principio el Q es algo que debería salir de las condiciones de mercado. Espérenme un segundito.
Entonces, ya veremos cómo se van determinando los precios. De eso se trata toda esta clase. Digo, no la clase de hoy, todo el curso. Lo otro que vamos a hablar, lo vamos a utilizar mucho, es hablar de un exceso de retorno. Obviamente un exceso de retorno, uno podría hablar de diferencias de retorno. En general vamos a tratar de identificar el exceso de retorno relativo a el activo que tiene una tasa libre de riesgo. Entonces, si ustedes me proponen cualquier activo J, yo voy a mirar ese activo J, qué tanto renta más que un bono libre de riesgo. Y pues vamos a ir, luego yo les voy a mostrar pues muchos diferentes tipos de activos y qué tipo de excesos de retorno tienen. En principio, cuando uno quiere analizar los mercados financieros, y la pregunta de Juan era la más razonable, es bueno, pero ¿y estos precios de dónde salen? Uno está interesado mucho en hablar de precios, ¿sí? Pero para muchas aplicaciones, lo que vamos a tratar vamos a tratar de traducir siempre los mercados y los precios a retornos. ¿Por qué? Porque los precios para efectos prácticos en muchas aplicaciones tienen dos problemas. Y es que los precios en general dependen de la unidad de medida y de la cantidad de los activos que estoy hablando, ¿sí? Entonces es muy fácil que si el precio de una acción es Q, ¿cuánto valen dos acciones? Pues 2Q, ¿no? Entonces, dependiendo de cuántos activos yo estoy teniendo, tengo que estar preocupándome si estoy hablando del precio de una acción o estoy hablando del precio del portafolio que tiene más de una acción y si estoy escalando o no con el número de acciones. Y lo otro es que claramente los precios tienen una unidad de medida. En general, recuerden que la moneda o el dinero precisamente sirve, uno de sus propósitos es ser unidad de medida. Entonces, en general los precios vienen en la unidad de medida de un dinero y una moneda en particular. Hoy en día, pues si uno está hablando de Colombia, todos sabemos que la unidad de medida y moneda es el peso colombiano, que es de hecho la moneda legal de nuestro país, pero pues si uno está hablando de otro país, pues tendrá que saber cuál es la unidad de medida. Entonces, bueno, para muchos casos siempre vamos a hablar de dólares, que es la moneda más importante en el mundo, pero pues si yo estoy hablando de otro país, pues tengo que saber cuál es su moneda. Entonces, si yo estoy hablando del mercado accionario de la India, tengo que tener alguna noción de, bueno, que la rupia es la moneda legal de la India y las unidades, y bueno, ahí empieza un tema de convertibilidad de cómo yo voy de una moneda a otra. La ventaja de hablar en retornos es que los retornos nos suprimen esos dos problemas. El primero es que un retorno es libre de unidad. Un retorno son factores o tasas, pero no tienen unidades. Yo cuando les decía, bueno, ¿cuál es el factor de retorno del CDT? 1.05. Ese 1.05 son 1.05, ¿qué? Pesos, dólares, bitcoins. No, 1.05 no tiene unidad de medida, ¿sí? O lo mismo, un 5%, eso es un porcentaje. Entonces, los retornos tienen la ventaja de que no dependen ni de la unidad de medida ni de las cantidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el retorno de una acción es el mismo que el retorno de dos acciones, ¿sí? Porque es simplemente que está uno escalando los precios y está escalando los payoffs. Entonces, pues obviamente es mucho más cómodo y ustedes van a ver que la mayoría de papers, si bien tienen los precios en la cabeza, finalmente terminan en los retornos. Dos discusiones, porque hoy además vamos a alcanzar perfectamente a hacer lo que este material. Dos discusiones que pueden ser, de pronto nos desvían un poquito, pero son relevantes para ponerle algo de picante a la clase y es, hace poco en un tweet yo puse que el Bitcoin era un activo, puse criptoactivo y un profesor conocido me dijo, no, borre ese tweet que el Bitcoin no es un activo. Entonces, la primera pregunta es, a la luz de lo que hemos aprendido, ¿Bitcoin es un activo o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Me equivoqué yo? ¿Tengo que borrar el tweet? Pues en definición, no. Sí. En definición, o sea, sí sería un activo porque, digamos, yo lo compro, lo vendo, entonces genera un flujo de caja futuro, por lo tanto. Pero si es únicamente por dividendos, no sería un activo.
correcto. Entonces, Está bien. Entonces, acá lo importante es, y esa fue mi respuesta, es que en general un activo es todo aquello que me permite a mí transferir utilidad o pagos en el tiempo, ¿sí? Y a eso, a esa definición, como dicen por ahí, le cabe un bus, le cabe un montón de cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solo lo que pagan dividendos se pueden considerar activos dentro de esa definición. Lo importante para un activo es que uno pueda anticipar que hay una especie de pago, ¿sí? Entonces, les voy a dar varios ejemplos. Una obra de arte. Una obra de arte, por ejemplo, no tiene un dividendo. Yo no cuelgo un cuadro en mi casa y el cuadro no es que escupa billetes, ¿sí? Pues sería muy genial, pero no. No he visto ninguna obra de arte, por más de que haya arte moderno loco, no hay ninguna obra de arte que le tire a uno dividendos y le tire plata regularmente. Una obra de arte es un objeto, ¿sí? Que básicamente pues está ahí y no va a tener dividendos. ¿Puede ser una obra de arte un activo? Sí, claramente. ¿Por qué? Porque si yo estoy dispuesto a pagar un precio, ¿sí? Y sé que en algún momento yo puedo encontrar alguien que me pague por ese, por ese cuadro, por ejemplo, ¿sí? Pues básicamente esa es una forma de transferir riqueza en el tiempo, es una forma de ahorrar, ¿sí? Y de hecho, pues es un mercado, no es un mercado centralizado, el del arte es más bien difuso, no tiene unas reglas muy claras, es muy opaco, ¿sí? Ustedes en estos días se hizo una subasta nueva por un cuadro, no me acuerdo si era de Botticelli, no me acuerdo de quién, por 90 y pico millones de dólares, ¿sí? Eh, y uno dirá, bueno, ¿qué es esto? ¿Este man enterró la plata? Bueno, no necesariamente. No necesariamente porque en general hay un problema y es que el valor muchas veces está es en las preferencias de los individuos y si están dispuestos o no a participar en los mercados. De hecho, así como anécdota, quizás ustedes lo conocen, pero por ejemplo Keynes, ¿sí? Quizás el economista más importante del siglo XX, fue un gran coleccionista de arte, ¿sí? Y hace un par de años, lo pueden mirar ahí en Google, seguramente pues el dato que les doy ya está, escuché la noticia de hace rato, se me olvidó, pero valoraron como el portafolio de activos que tenía Keynes y uno de sus activos más rentables fue las obras que él en su momento compró de arte, ¿sí? Que se valorizaron. Y de hecho le hicieron un estudio y era interesante porque era un portafolio donde él compró muchas obras de arte y casi todas no valían nada después, ¿sí? Es decir, creo que el 70% de los cuadros y de las obras que tenía, no sé si había esculturas también, fueron de artistas que nunca nadie los conoció, no, sí, no generaron valor, pero hubo unos pocos cosas que se supervalorizaron y de hecho la noticia era que si uno miraba el retorno del portafolio que había construido Keynes en arte, tenía un retorno más alto que el mercado accionario en el Reino Unido. Entonces, ese es un profe, ¿cuál es ejemplo el de retorno efectivo anual? no me acuerdo la cifra, pero ponerle que era como 8, 9%, 10%. Era un número, obviamente esto era todo como un ejercicio más histórico, ¿no? Porque era como mirar los cuadros, obviamente que Keynes se murió hace mucho tiempo, entonces era como reconstruir un poco como su portafolio. Yo he conocido gente, yo antes de volver a Colombia estaba en una escuela de negocios en Francia y uno de mis colegas del Business School, toda su investigación es sobre el mercado del arte y los retornos del mercado del arte financiero. Entonces, si a alguien le interesa, algún día pues le digo quién es el personaje y lo puede buscar y ahí están los papers. Es una literatura que yo nunca me interesó, me parece muy interesante. Pues él tenía una vida, digamos, como investigador semiglamurosa, porque sus datos eran como de grandes subastas, y entonces él estaba ya medio conectado en París con las galerías, y en Milán, y en Nueva York, y le llegaban los catálogos, y estudiaba todas estas cosas y las codificaba. Eso puede ser un tema interesante. Es un mercado que, por ejemplo, pues
tiende a ser un mercado más de nicho. De hecho, pues una de las críticas de esto es que pues son pocos a veces los millonarios los que invierten en arte. Entonces, por ejemplo, ha habido varios escándalos en Europa, se lo toman bastante mal, de algunos millonarios asiáticos que compraron un cuadro famoso y lo archivaban y nadie lo podía ver. ¿Sí? Entonces había toda esa discusión como más ético, moral, de si eso estaba bien, si era privarle a la humanidad de algo. Pero bueno, el punto es, más allá de las anécdotas que pueden ser quizás interesantes, es que, por ejemplo, una obra de arte puede ser un activo. El Bitcoin claramente para mí es un activo porque más allá de toda la controversia, ¿sí? La gente que está comprando el Bitcoin lo está haciendo con el entendido que el Bitcoin el día de mañana va a tener un pago. ¿Cuál es ese pago? Es solamente su precio, ¿sí? No va a ser más porque el Bitcoin tampoco genera dividendos, pero que a través del cambio en precios puede generar o puede acumular riqueza. Eh, Obviamente que hay una cuestión y luego lo podemos discutir, no ahora, pero lo vamos a ver, es uno puede tener activos que tengan propiedades de burbuja, ¿sí? Y una propiedad de burbuja consiste en que el precio de hoy está solamente sustentado en la capacidad que tiene esos activos en tener unos precios futuros, no más. Y ahí es donde venía la discusión con Bitcoin. Yo no quiero desviar toda la discusión hoy porque es un tema amplio, eh, que yo lo mencionaba y era para mí el Bitcoin hoy en día es más un activo que una moneda, eh, porque por ejemplo una moneda pues también tiene esas características. Una moneda no tiene dividendos. O sea, ustedes, si les doy un billete de 20,000, el billete no es que empiece a multiplicarse. Entonces, la cuestión es por qué eso es un activo. Bueno, porque sirve un propósito hoy y el día de mañana también ustedes lo pueden usar. Entonces, bueno, luego si quieren volvemos al tema de qué es la particularidad de una moneda, pero esto era simplemente para mostrarles que pues activos hay muchos. En esta clase, ¿de qué activos vamos a hablar? Porque en general no vamos a hablar de bitcoins, no vamos a hablar de obras de arte. ¿Cuáles son los activos más comunes para esta clase? Primero, vamos a hablar mucho de bonos, ¿sí? Muchas veces vamos a asimilar un bono al activo más parecido que hay, un activo libre de riesgo. En el mundo no hay nada que sea completamente libre de riesgo, pero pues los bonos se asimilan de manera muy similar a un activo de riesgo porque tienen unos pagos relativamente ciertos y, por ejemplo, el bono de un país que tenga una tradición y unas instituciones serias, pues termina siendo muy parecido a ese activo ideal de libre riesgo porque en general es un activo que es muy seguro en la medida que nosotros esperamos que no haya incumplimiento en el contrato, ¿sí? Y acá siempre recuerden, en el fondo acá hay un marco contractual que muchas veces en finanzas se ignora, pero está detrás de todo esto, ¿sí? Eh, que es importante. Muy bien. Con esto, vamos con esto, pues va a ser una ejemplificación de que en últimas entender los activos, entender cómo es que los agentes tienen incentivos a transferir riqueza en el tiempo, pues en últimas, eh, esos son los problemas que nos van a orientar en muchas de las discusiones de las propiedades que tienen los activos y, por ejemplo, los portafolios que quisieran armar los agentes. Entonces, voy a mostrarles lo más básico de teoría de portafolio. Es algo que vamos a volver después, mucho después en el curso. En general es de los temas más difíciles o puede ser de los temas más complicados, porque a la hora de armar la teoría del portafolio, primero yo tendría que entender cómo se determinan los precios de los activos y los pagos, ¿sí? Para luego, una vez entendiendo esas propiedades de los activos, yo como agente, como inversionista, decido cómo asignar o cómo escoger entre activos, ¿sí? De hecho, la mayor parte de la clase vamos a ignorar ese aspecto. Lo que vamos a decir es
Antes vamos a tratar de hacer lo contrario. Lo que vamos a tratar de hacer es que los agentes maximicen y decidan ahorrar y luego, mediante ese problema de optimización intertemporal, vamos a decir, bueno, ¿qué propiedades deberían tener los retornos de los activos? ¿Sí? Y vamos a generar como un mapa de, bueno, qué precios deberían tener, qué retornos, y luego vamos a contrastar eso con algunos hechos de, bueno, estos modelos realmente logran replicar eso o no. Entonces, no vamos a poder llegar a tener todo simultáneamente. Este es un caso muy sencillo que va a usar la notación que yo les expliqué de que es un activo y es para que ustedes pues más o menos lo tengan como un ejemplo. Entonces, eh, lo primero es, ¿cómo sería un portafolio? Bueno, yo tengo un agente que quiere maximizar su utilidad, como siempre pues les puse el problema, que es acá, este agente va a maximizar su utilidad hoy y el valor descontado esperado de la utilidad del consumo mañana, que depende de los estados Z, es decir, este es un problema donde tenemos incertidumbre. Básicamente, lo que me está diciendo esta restricción es que el consumo de hoy más el ahorro de hoy debería ser igual al ingreso de hoy. O sea, acá estamos diciendo, miren, los recursos de hoy yo los puedo repartir en dos cosas, o ahorro o consumo. Y fíjense que en últimas, pues esa es la restricción usual que tenemos en casi todos los modelos macroeconómicos. Consumo más ahorro. eh, eh, que a esto, entre otras, en términos macro lo llamamos inversión. ¿Sí? Acá como estamos en términos micro, a mí me gusta hablar primero de ahorro antes que inversión. Sí, tenía una pregunta. Levantó la mano. Sí, profe, yo era que si el hogar ahorraba en activos, pero sí, ya la respondió, gracias. Claro. De hecho, pues ese es como otra forma de definir un activo. Un activo es el vehículo que le permite a la gente ahorrar. ¿Sí? La otra definición es un poco más esotérica, la que les di, solo que pues cuando uno dice qué es lo que le permite a la gente ahorrar, pues hay que definir también qué es ahorro, ¿no? Entonces, pues ahorro es posponer consumo, entonces en últimas, fíjense que un activo pues es todo eso que le permite posponer consumo, que en últimas a una gente lo que le importa es la utilidad, entonces de manera más general es todo aquello que le permite posponer utilidad o transferir utilidad. Y eso es como lo que queríamos definir cuando tenemos activo. Entonces, ¿cómo ahorra? En este ejemplo muy sencillo, el agente va a ahorrar en un portafolio que tiene J activos. Esos activos tienen un precio Q, no sabemos de dónde sale, y el agente lo que tiene que determinar es las unidades AJ que asigna cada uno de sus activos. Entonces yo les digo, bueno, Q1, su precio es tanto, Q2 es tanto, Q3 es tanto, y usted, el agente, cuando mire todo el problema de optimización, pues va a decir, bueno, ¿cuáles son esas As? ¿Cuáles son esas tenencias? ¿Cuál es el consumo mañana? El consumo mañana es, el agente recibe un ingreso, que en este caso, dado que lo estamos asumiendo, en términos macro, esto es básicamente una economía de dotación. A uno le apareció un Y1, le apareció unos ingresos, pero pues obviamente los activos van a tener unos pagos, ¿sí? De hecho, pues acá yo tengo los pagos con la notación JD. Es algo que siempre he querido arreglar, porque el problema es que D sugiere que son dividendos, ¿sí? Y lo que yo quiero es que se den cuenta que, bueno, vamos a usar la notación D, pero esto sería mejor llamarlos X, ¿sí? Es algo que debería quizás cambiar en las diapositivas para que fuera más claro, que no son solo dividendos, son los pagos que los agentes van a recibir. Entonces, este es un problema de optimización restringida. Ustedes escriben el lagrangiano, donde escriben la función de utilidad. Acá tenemos, tal como está escrito esto, es mucho más fácil
escribir dos restricciones. Uno podría escribir la restricción intertemporal, pero fíjense que cuando yo tenía un solo vehículo de ahorro, es muy fácil escribir la restricción intertemporal, ¿sí? Como supongamos que yo tuviera solo un bono, pues es fácil con esta ecuación reemplazarla acá, ¿sí? Acá es un poco más difícil, entonces es más fácil tener dos restricciones. El primer multiplicador es único y el segundo es estado contingente, ¿sí? O sea, este lambda 1 está indexado por z porque hay z estado de naturaleza. Juan. Profe, qué pena lo interrumpo, pero ¿qué es que significa AJ? AJ es la cantidad de activos. AJ son cantidades. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, Juan, este es tu portafolio, entonces tú me dices, mire, yo me compré cinco bonos y me compré 2 acciones y me compré una casa y me compré 2 obras de arte. Entonces, A sería 5, 2, 1, 2, ¿sí? Las cantidades de los activos que tenemos. Profe, una pregunta en la segunda restricción Sí. intertemporal que usted pone, porque usted está diciendo que el consumo es igual al ingreso más los dividendos. O sea, pues para mí está asumiendo que la gente está consumiendo de inmediato los dividendos, pero pues no tendría más sentido que la igualdad sea ingreso igual a consumo más los dividendos. La cuestión es que este es un modelo que tiene solo 2 periodos, ¿sí? Entonces, como no tenemos un tercer periodo y por los supuestos, porque recuerden, siempre vamos a suponer 2 cosas, que las funciones de utilidad son, a menos de que yo les diga otra cosa, siempre vamos a suponer que las funciones de utilidad son crecientes y cóncavas, ¿sí? A este agente no le interesa dejar nada en la mesa, ¿sí? Entonces, al escribirlo de una vez con igualdad, ¿sí? De hecho, pues lo que estoy queriendo decir es que este multiplicador va a ser positivo. Este lambda para todos los estados va a ser positivo porque yo nunca voy a dejar esta desigualdad. Lo que quiere decir es que, mire, a mí me va a llegar una dotación y los activos que yo escogí, ¿sí? Me van a dar unos pagos. Pues cuando yo colecciono todos los pagos que me dan los activos más mi dotación, yo voy a consumir todo. ¿Y por qué voy a consumir todo? Porque sería ineficiente que yo deje recursos en la mesa. Si tuviera un segundo periodo, o sea, si yo tuviera U0, U1, ¿sí? Y que acá le pusiéramos otro, que hubiera un consumo en 2, ya no está tan claro que yo quiero hacer esto, ¿sí? Puede ser que, por ejemplo, yo quiera incluso trasladar nuevamente recursos de Q1 a Q2, ¿sí? Pero básicamente en este ejemplo lo que estamos haciendo es, le estamos dando la posibilidad a la gente que mediante los activos traslade riqueza, ¿sí? Eso es lo que le estamos dando la posibilidad. Muy bien. ¿Qué pasa con ese problema? Bueno, tenemos que escoge el agente, escoge C0 y escoge C1Z y escoge las cantidades. Entonces, cuando hacemos las condiciones de primer orden, lo que tenemos es la típica condición es que, perdón, que el multiplicador de la restricción del primer periodo es igual a la utilidad marginal del consumo. Eso quiere decir que el costo marginal de trasladar recursos de hoy a mañana es la utilidad marginal hoy. Y eso es lo que en principio uno siempre sería preguntar. Si yo digo, bueno, yo quiero ahorrar 1,000 pesos. Más allá de lo que los 1,000 pesos me den el día de mañana, porque invierto en algún activo. ¿Cuál es el costo? Pues el primer costo es la utilidad marginal de los 1,000 pesos, que es, por ejemplo, no sé, una Coca-Cola. Entonces, esa es la utilidad marginal. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación, lo que me está diciendo es, bueno, ¿qué está pasando cuando yo relajo, yo llevo recursos de hoy a mañana?
Bueno, cuando yo llevo recursos de hoy a mañana, yo voy a relajar mi restricción presupuestal al mismo monto que lambda 1, y ese lambda 1 lo que va a querer decir es que yo mañana, en un estado Z, voy a tener una utilidad marginal del consumo en ese estado. Ese estado tiene una probabilidad, entonces yo miro cuál es esa probabilidad, y como además estoy en el periodo 1, yo traigo eso lo descuento porque yo estoy tomando la decisión hoy. Entonces yo considero desde hoy cuál es el descuento de esa utilidad marginal mañana. Y la tercera, lo que me está diciendo a mí es, bueno, ¿cuál es el beneficio para el beneficio de esos esfuerzos de hacer el cálculo de comprar un activo? Comprar un activo tiene un costo hoy que es igual a Q0, perdón, QJ, no Q0, sino QJ, y es, cada bien va a tener un precio, y ese precio, como yo lo tengo que pagar, pues tiene un costo que es ese precio por el lambda, 0. Es decir, yo convierto esos precios en utilidades y digo, bueno, el precio del activo son 5,000, esos 5,000, ¿cuál es la utilidad marginal que está asociada con dejar de consumir esos 5,000? Y tiene un beneficio, ¿sí? Y es que ese activo J me va a pagar unos pagos, un vector de pagos en cada uno de los estados de naturaleza Z. En cada uno de los estados Z yo voy a calcular cuál es el beneficio de que exista ese pago, y sumo en todos los estados cuál es el beneficio del activo. Habrá activos que, por ejemplo, solo tienen un pago en un estado, ¿sí? Por ejemplo, una lotería. Entonces se compran el baloto. Baloto revancha. Vale, no sé, 5,000 pesos, se ganan 64,000 millones. Buenísimo. Entonces, ¿cuál es el cálculo que ustedes tienen que hacer? Cogen los 5,000 pesos, dicen, bueno, ¿cuál es la utilidad marginal del consumo de esos 5,000? Ese es mi costo en utilidad. Y luego van a decir, bueno, ¿cuál es el pago de baloto revancha? Y entonces empiezan, estados de la naturaleza. Pues en casi todos los estados de la naturaleza, el baloto, ¿cuánto paga? 0. ¿Sí? Y por allá hay un estado donde se ganan 64,000, que es el estado de naturaleza, donde pasa un montón de cosas en el mundo, pero salen unas bolitas que tienen los números que ustedes tenían en el baloto. En el resto de estados paga 0, y ustedes valoran esos pagos de cómo se relaja la utilidad marginal del consumo. Hay un estado donde esto se va al carajo, porque ustedes tendrán mucho consumo. Obviamente este es un periodo, este es uno de los periodos, o sea que ahí se consume todo el baloto, ¿no? Y pues en el resto todo es 0. De estas ecuaciones, si ustedes combinan estas dos ecuaciones, llegamos a una ecuación, ¿sí?, que me está diciendo que la utilidad marginal de sustitución intertemporal en cada uno de los estados debe ser igual a el ratio de los multiplicadores de Lagrange. Fíjense que esta ecuación es la misma ecuación que si tuviéramos unos ahorros de securities. Pero aquí yo no puse ahorros de securities, yo puse un portafolio X. Entonces, con este simple modelo de portafolio, lo que estamos llegando es que uno en principio puede construir esos ahorros de securities que me sirven para hacer el pricing de lo que sea, mediante la utilidad marginal de sustitución intertemporal de los agentes. Entonces, yo puedo reconstruir los precios de unos activos que resultaban inventados, los puedo reconstruir mediante un modelo. Ahora, y esto es lo que vamos a ver en muchas clases. Bueno, pero este modelo, ¿qué va a decir? ¿Qué me va a decir a mí de los activos? ¿Qué tanto yo le creo a este modelo? ¿Y por qué hay que tanto creer en el modelo? Porque esto presupone que yo conozco todos estos elementos.
presupone que yo sé cuál es el beta, que yo conozco estas probabilidades de los estados, pero de forma más crítica presupone que yo conozco las preferencias, que yo puedo calcular la utilidad marginal de los agentes. Juan. Profe, en este modelo, digamos, o sea, estamos suponiendo que, o sea, no se puede ver la situación de que uno quiera endeudarse en bajo las propiedades de este modelo. O sea, siempre va a tener, o sea, el ingreso del periodo cero siempre va a estar distribuido entre el consumo en el cero y pues el portafolio que vaya a escoger, ¿cierto? O Acá sea, no hay- podríamos extender podríamos extender este modelo para que haya recursos del mañana al hoy, donde los pagos que me dan son negativos y donde hoy yo recibo unidades, ¿sí? En la anotación tal como lo estamos suponiendo, no es intuitivo, pero se puede extender para que haya la sustitución en cualquier periodo, ¿sí? Y llegamos a la misma conclusión en últimas, ¿sí? Esto puede ser un préstamo, puede ser un activo. En este caso, no es un activo, lo llamamos pasivo, ¿sí? Casi nunca vamos a usar la notación no vamos a determinar cosas que son pasivos. Siempre vamos a tener el sesgo de pensar en activos, pero se pueden extender los modelos a tener ese tipo de casos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de los bonos, uno puede hablar que por ejemplo, yo compro un bono y ese bono pues puede ser para precisamente consumir hoy más y pagar mañana menos. También se puede hablar de acciones al revés, y es como cuando uno no está largo en una acción, sino está corto. El tema es que hay que modificar un poquito la notación para que sea más apropiado. Pero la respuesta corta es, se puede generar, el modelo sirve para eso que estás mencionando, eh, pero eso no va a cambiar el mensaje fundamental. Y es que incluso cuando yo estoy hablando de activos que me permiten trasladar recursos de mañana a hoy, esta condición de optimalidad se va a mantener. Y esta es la ecuación fundamental que vamos a ver en esta clase, que yo les dije que ya la vimos, ahora la estamos viendo distinto y la vamos a volver a ver y la vamos a volver a ver y la vamos a volver a ver y así sucesivamente. Profe, Entonces, Vale, qué gracias. pena. sí, El precio sombra, o sea, lambda 1 es el precio sombra de la inversión, ¿correcto? Del ahorro. lambda 1 es el multiplicador en este modelo tan sencillo. Es el multiplicador, el precio sombra de la restricción de recursos en el periodo 1 en el estado Z. ¿Sí? Entonces, hay un lambda 1, 1, hay un lambda 1, 2, hay un lambda 1, No, 3. sí, esa parte se la entiendo, pero Listo. mi pregunta es hacia la interpretación. O sea, Sí. ese lambda 1, Entonces, ¿qué es lambda 1? Lambda 1 es que cuando vos estás comprando un activo, lo estás comprando bajo el entendido que el día de mañana, en distintos estados de naturaleza, ese activo te va a relajar tu restricción presupuestal. ¿Sí? En otros te lo podrías, si es más como un pasivo, te lo podrías restringir, tu restricción. ¿Sí? Supongamos cuando uno está pidiendo prestado, pues uno lo que está haciendo es, sabe que, por ejemplo, en el estado de naturaleza que tengo que hacer el repago de la deuda, pues ahí mi restricción se va a contraer. Acá se va a relajar. Esa es la interpretación que vamos a usar. Pues entonces, muy sencillo, hablemos de mercados. Entonces vos estás pensando en comprar una acción. Entonces el lambda 1 lo que te va a decir es, bueno, mañana ese lambda 1 me va a querer, si la acción me paga $1 en ese estado, esto es lo que yo asigno en términos de utilidad a eso. ¿Sí? Muy bien. ok. Entonces, mirando
mirando las ecuaciones anteriores, fíjense que el precio, cojan este lambda 0 que está acá, ¿sí? Cojan este lambda 0 que está acá y pásenlo a dividir. ¿Qué les dice? Que el precio de cualquier activo J debe ser la sumatoria de estos lambda 1 sobre lambda 0. Como este ratio 1, lambda 0, lo vamos a determinar, esto no es necesario, pero es simplemente para que lo atemos a la discusión que hemos tenido anteriormente, en una discusión anterior de Qs, ¿sí? Lo que esta ecuación 3 me quiere decir es que yo puedo reescribir el precio, de cualquier activo J como la sumatoria de esos precios, ¿sí? Multiplicados por el pago del activo, porque recuerden que este más que dividendo es pago, ¿sí? Entonces, esta es una forma de decir que en principio el precio de cualquier activo pues se puede determinar muy sencillo si ustedes conocen los pagos y conocen cuáles esos precios. Estos precios, incluso hay otra forma que se les conoce que se llama state prices. Los state prices, que son esos Qs, son iguales a los RDB securities o los RO securities, solo que en principio los state prices no necesitan ni siquiera asumir que existe ese mercado. Los state prices lo que me dicen es cómo yo valoro diferentes estados y por tanto me permiten a mí decir que el precio de un activo debería estar en función de los pagos que me permiten tener y cómo yo valoro los precios de los distintos activos. Juan. Sí, profe, qué pena, le interrumpo. En esa ecuación, ¿en algún momento se pondera por probabilidades o en qué partes se incluyen como las probabilidades en el cálculo de ese precio? No, en este precio las probabilidades están, mírala acá, van a estar acá. ¿Por qué? Porque esta ecuación lo que me está diciendo es básicamente, recuerden que esta es la ecuación de optimalidad. O sea, para que esta ecuación exista, yo lo único que tengo que hacer es que la gente esté optimizando esa transferencia intertemporal de recursos. Alguien que no lo está haciendo no va a tener esto, pero cualquier agente que esté diciendo, bueno, yo voy a trasladar recursos de hoy a mañana con un activo, va a tener una ecuación de este estilo. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, mire, yo sé que yo tengo un pago cierto hoy, tengo unos perfiles de pago mañana, esos perfiles de pago yo los voy a valorar con ese state price, que es un precio que incluye la probabilidad. Fíjate que aquí está la probabilidad de Z, ¿sí? Porque está claro, supongamos que sea un activo que, por ejemplo, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar por un activo que si hay un ataque alienígena les paga $1 millón? Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es Q? ¿Cuál es el pago? Bueno, ataque alienígena, $1 millón. Cualquier otro estado en la naturaleza es 0. Entonces, el state price va a ajustar por la probabilidad del evento que, bueno, a menos de que algo salga muy raro, pues todavía no estamos esperando que los extraterrestres nos ataquen, ¿sí? En las películas sí es muy común, pero pues por ahora pensaríamos que esa probabilidad es pequeña, ¿sí? Entonces, ese es un activo que debería tener un precio casi de 0. Ahora, esta ecuación que estamos escribiendo así es simplemente para que ustedes vean distintas formas de escribir algo que estamos escribiendo y vamos a estar en la clase, la notación que ya les voy a mostrar, la que más vamos a usar, y es, fíjense, este state price es simplemente el ratio entre multiplicadores. Los multiplicadores por la ecuación que vimos debe ser igual a la tasa marginal de sustitución intertemporal. Y de hecho, nosotros habíamos dicho que a esa tasa marginal de sustitución la íbamos a llevar en esta clase M. ¿Sí? Entonces, si yo paso a dividir este Q abajo,
¿sí? Hagámoslo acá con mi, es difícil escribir con el mouse acá, pero supongamos que yo paso a dividir este QJ acá. Esta ecuación la podemos escribir así, que es 1 es igual a los zetas, la sumatoria de zetas por las probabilidades, eso es un valor esperado. Entonces va a ser el valor esperado de M, que es el ratio, este ratio, de D dividido Q. ¿Y qué habíamos dicho que era que D dividido Q? Era el factor de retorno del activo. Entonces, esta ecuación es una forma idéntica de escribir esta ecuación usando otra notación donde en vez de precios vamos a usar retornos y en vez de hablar de tasa marginal de sustitución, en vez de hablar de un ratio o un coeficiente de multiplicadores de Lagrange, o en vez de hablar de state prices, yo voy a hablar de M, que va a ser uno de los objetos más importantes de esta clase, que lo vamos a llamar el factor estocástico de descuento. ¿Y por qué va a ser? Bueno, ¿por qué es un factor? Bueno, porque es como un múltiplo, un número ahí que está. ¿Por qué es estocástico? Es porque depende de una variable aleatoria. Está en función de los estados de la naturaleza, es decir, varía dependiendo, hay un M para cada estado, y descuento es porque es lo que me permite traer a mí o descontar esos retornos de los activos y traerlos a valor presente. Entonces, de hecho, pues, a ver, voy a poner las siglas: factor estocástico de descuento. De hecho, pues esto en español queda como la Fed, ¿no? Nadie lo usa así. Esto es como invención mía. Lo van a ver mucho si leen cualquier paper en inglés, y es con las siglas en inglés, que es stochastic, con S, discount factor. Y eso sí lo van a ver mucho en los papers. Entonces dicen, nuestro SDF nace de estas preferencias, bla, bla, bla. Ya te doy la palabra, Gabriela. Esta es la ecuación más importante de esta clase. Punto. No hay ninguna que le compita. De lejos. Y la vamos a ver, yo se los he dicho, hasta el cansancio. Pues de hecho ya la han visto como 3 veces, sin que se vayan dando cuenta. Y luego la van a ver con muchos modelos, porque ¿qué vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de modelar de dónde sale ese bicho M. Y luego vamos a preguntarnos, bueno, si este bicho M es así, ¿cómo deberían ser los retornos de los activos? Gabriela, pregunta. Creo que es una pregunta súper estúpida, pero ¿por qué es que es igual a 1? Es igual a 1 es porque esta ecuación, voy a poner otra vez mi lapicito, esta ecuación es igual a esta, ¿sí? Yo la estoy reescribiendo. Sí. Y la reescribí es porque yo voy a coger este Q y lo voy a pasar del numerador acá, lo voy a pasar al denominador. ¿Sí? Y cuando lo paso, ¿qué me quedó de este lado? Un 1, porque no hay nada más. Ya. Y acá es que me quedó D dividido Q. Y les había dicho, a D dividido Q llamémoslo R. Es un cambio de notación. ¿Sí? Estas dos ecuaciones quieren decir lo mismo. De hecho, pues para algunas pocas aplicaciones, a veces es mejor mantener, a mí me interesa saber cuál es ese precio Q, ¿sí? Lo que les digo es que para muchos efectos de estudiar mercados es más fácil hablar de los retornos que los precios, pero a veces a mí me interesa pensar en el precio, ¿sí? Bien. Gracias. Voy a terminar con un ejemplo. Voy a ir rápido. Y luego lo voy a ir rápido, y luego de pronto la semana que viene, si algo lo retomamos. Y es un ejemplo muy sencillo de uno de los primeros trabajos que hizo Merton. ¿Se acuerdan que en la primera clase hablamos de Merton? Que estuvo, digamos, fue como partícipe de toda esa era dorada de las finanzas, que entre otros, pues con Black y Scholes hicieron los problemas de optimización en tiempo continuo, de escoger una opción. Bueno, esto fue uno de sus primeros trabajos, ¿sí? Y es
un ejemplo similar, solo que lo vamos a simplificar y vamos a asumir que, uno, vamos a tener un modelo de 2 periodos, eso es igual. Vamos a tener incertidumbre igual, vamos a tener un descuento y utilidad separable en el tiempo igual. Eso en general lo vamos a mantener, como les he dicho. Pero este es un ejemplo un poquito más, más sencillo en la medida que el consumo en uno simplemente va a depender de lo que yo ahorré. Es decir, este es un ejemplo donde ese Y1Z que antes teníamos, que era como la dotación en el periodo 1, va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces, piensen si quieren ustedes, este es un modelo donde en el periodo 0 la gente trabaja y en el periodo 1 la gente ya está jubilada y vive ¿de qué? Vive de las rentas, como se dice por acá. Entonces, la otra gran diferencia con el modelo anterior es que ya vamos a escribir, para simplificar, no voy a escribir la restricción en uno diciendo yo tengo un consumo y tengo que pagar unos precios, sino que voy a escribir simplemente una única restricción donde voy a asignar mi portafolio ya en términos de rentabilidades. ¿Y cuáles son esas rentabilidades? Hay dos rentabilidades. Hay un activo que está indexado por 1 y es el activo libre de riesgo. Es decir, es un activo que en cualquier estado de la naturaleza Z me paga 1. Y tengo un activo que es riesgoso. Le vamos a poner la E porque muchas veces en estas aplicaciones en inglés lo llamamos, queremos denotar que es una especie de acción o de equity, ¿sí? Entonces, ese equity, si está indexado a Z, lo que quiere decir es que si ustedes compran una acción para mañana jubilarse, pues puede ser que mañana la economía creció muy bien, las compañías crecieron muy bien y ese equity pagó muy bien, o invirtieron en compañías que se quebraron y les fue mal y el pago es muy mal. ¿Cuál es esta teoría de portafolio? Es muy sencilla. Ustedes lo que tienen que escoger es A. Y A es la fracción, porque fíjense que está escrito como fracción. A uno le dan una ponderación de A y a otro le dan ponderación de 1 menos A. A es la ponderación o la fracción de su portafolio que estaría invertido en acciones. Y 1 menos A claramente es la fracción de su portafolio que está invertido en el activo libre de riesgo. ¿Cuál es su consumo mañana? Repito, es lo que ahorraron, que es Y0 menos C0, multiplicado el retorno, fíjense que este es un factor de retorno, de la combinación de los dos activos que tienen. ¿Esto quedó claro o no? Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Pues usando, en este caso, en este ejemplo, es un problema de optimización restringido, pero como yo solo tengo una restricción, es más fácil reemplazar la restricción de hecho, en la función objetivo ya no tengo multiplicador ni siquiera, perdón, no tengo un multiplicador de Lagrange, no tengo un Lagrange multiplier, y yo tengo que maximizar, tengo que escoger dos cosas, tengo que escoger cuánto quiero consumir hoy, que en últimas es decidir cuánto quiero ahorrar, y tengo que escoger la fracción A, que es cuánto yo quiero asignarle a mi equity. Fíjense que entonces, ¿qué queda? Queda U0 más beta, la sumatoria de PZ de una U. Acá de pronto acá no, simplemente lo voy a hacer para que se note más claro. Esta función de utilidad va a estar en función de mi consumo mañana, que es Y0 menos E0 que multiplica a esto. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de primer orden? Si yo cojo este problema, pues tengo la utilidad marginal del consumo, ¿sí? Que está acá, más beta, va a ser todo esto igual, la utilidad marginal del consumo en 1, ¿sí? Multiplicado
esto, el retorno del portafolio. Y hay un menos, por eso cuando yo hago esto igual a 0, pues ese pedazo que va a este lado. Y cuando yo hago A, en este problema hay una particularidad muy interesante y es que obviamente es una sobreabstracción de lo que pasa en el mundo. Fíjense que hay algo que es interesante y es que cuando yo miro cómo voy a utilizar A, pues no depende nada de UC0. No depende de mi nivel de consumo hoy, ¿sí? Y lo que me da es que pues yo tengo que, fíjense que básicamente me da la utilidad marginal del consumo, que va a estar multiplicado por el nivel de ahorro y el exceso de retorno del equity sobre el bono. Esas son las condiciones de primer orden. Este problema tan trivial así como lo ven, no tiene solución analítica. Ustedes no pueden coger estas dos ecuaciones, dos incógnitas, no las pueden despejar para A y C0, sobre todo porque recuerden que la utilidad es una función cóncava, ¿sí? Si la función es lineal, no hay problema, pero si es una función cóncava, es complicado invertir y además que tenemos sumatorio. Se puede simplificar algo, pero tampoco se puede desarrollar numéricamente, y es si hacemos una función de utilidad escolástica. Este es un buen ejercicio sencillo de práctica, de si están siguiendo la clase. Cojan esta diapositiva, escriban ustedes el problema de optimización, reemplacen, usen la función de utilidad escolástica, que sea la 1 menos alfa sobre 1 menos alfa, y encuentren las condiciones de primer orden, que son estas. Y fíjense ustedes que esta condición tiene algo particular, y es que bajo esta función de utilidad escolástica yo tengo una sumatoria que debe ser igual a 0, ¿sí? Pero yo sé que beta no es igual a 0, entonces todo esto, si beta no es 0, esto tiene que ser igual a 0. Y la otra es que yo puedo reemplazar puedo reemplazar esta expresión porque yo sé que acá tengo este Y0 menos C0 y C1 es Y0 menos C0 por todo esto, de tal manera que puedo escribir esta ecuación así. Si es solo un ejercicio de práctica, lo pueden hacer, deberían llegar a esto, ¿sí? Y esta expresión ya en sí misma es interesante. No se puede solucionar analíticamente, pero fíjense que una cosa interesante es, esta ecuación me va a determinar A. Yo con esta ecuación puedo despejar A, o podría despejar A. ¿De qué depende? Fíjense que dependen de probabilidad y retornos. No dependen del nivel de ahorro. Entonces, este modelo de Merton, el modelo de Merton, me olvidé de mencionarlo, y acá está en las diapositivas que, como les digo, más tarde se las pongo. Este modelo de Merton, el modelo original está en tiempo continuo. Ahí dice The Continuous Time Case. Es un artículo muy viejo. Cuando uno tiene esto en tiempo continuo, hay una solución analítica. Es interesante, pero una de las particularidades es que en últimas nos está diciendo que la proporción de activos riesgosos en este modelo no depende del nivel de ahorro. Solo depende de las probabilidades y los retornos de los activos. Entonces eso significa que si el mundo fuera como el modelo de Merton y todos le asignáramos la misma probabilidad a las cosas, si ustedes miran el portafolio de ustedes o el portafolio de Bill Gates, debería ser igual. Porque no importa si están ahorrando $1 millón de pesos o miles de millones de dólares. Dada la función de utilidad que tenemos, la asignación debería ser igual. Obviamente, si ustedes alguna vez han trabajado en temas financieros o los han llamado de algún sitio para invertir plata,
en general a uno, por ejemplo, y en la regulación colombiana está hecho, en Colombia lo tienen que perfilar, lo que llaman perfilar el riesgo, y a la gente le hacen un montón de preguntas, como por ejemplo, bueno, ¿usted qué edad tiene? ¿Sí? Porque en principio tendemos a pensar que hay un componente del ciclo de vida, que es que pues si yo, por ejemplo, estoy muy lejano a pensionarme, estoy ganando dinero, estoy ahorrando, puedo asumir más riesgos que, por ejemplo, si ya estoy más cercano a la jubilación. ¿Sí? Ese componente de ciclo de vida aquí no está. En este modelo no está por ningún lado. ¿Sí? En este modelo tan sencillo, un portafolio simplemente se asigna dependiendo de las propiedades de los activos, del exceso de retorno que tengan. Y obviamente la aversión al riesgo va a jugar un papel, pero no el nivel de ahorro, ni la edad, ni el género, ni la profesión. ¿Sí? Nada de eso es relevante. Como ya son las y 45, voy a cerrar y luego si quieren un par de minutos les comento algunas anécdotas de esto. Esta es la solución analítica. ¿Sí? Ahí les puse este es un problema tan familiar y tan sencillo que tiene entrada en Wikipedia, no tiene ningún misterio. Si uno soluciona A, luego les va a poner, uno puede solucionar esto numéricamente. ¿Sí? De hecho, yo tengo el programita en MATLAB, no me acuerdo si en Excel, lo voy a buscar, donde uno lo que hace es que empieza, hace una conjetura de A, mete A, ¿sí? Y con A, pues mira si se satisface esa ecuación, dado unos retornos. O sea, uno sí le tiene que meter probabilidades y retornos. Pero bueno, en principio, esta aproximación numérica es muy cercana a esta fórmula. Y es que A debería ser proporcional al exceso de retorno ajustado por la volatilidad del activo. ¿Sí? Esto muchas veces en finanzas se conoce como el Sharpe ratio, el ratio de Sharpe, que es en promedio cuál es el exceso de retorno de un activo dada su volatilidad ajustado por la aversión al riesgo. Mientras más alto sea el alfa, que es la aversión al riesgo, más bajo es el A. Eso significa que, por ejemplo, si ustedes se acuerdan que en la primera clase jugamos algunos cosas de loterías y demás, si ustedes eran más aversos al riesgo, deberían tener una alfa más grande, deberían tener menos del activo riesgoso y más del activo seguro. ¿Sí? Si por el otro lado ustedes tienen un alfa pues más chiquito, su A va a aumentar, es decir, eh, deberían tener esto. Con base en los valores en A, y dependiendo de estos números, pues todavía no hemos mirado cuál es el Sharpe ratio y esto depende del activo, pero para que tengan una idea, el Sharpe ratio del Standard & Poor's histórico puede ser de 1/2. ¿Sí? Entonces, a ver, alguien que me ayude con esta, a ver, yo lo hago aquí rápidamente, en mi celular. Entonces, supongamos que su alfa fuera de 1. Sí, que pues ahí no tenemos que hacer ningún cálculo. Si el alfa de nosotros fuera de 1, el portafolio de nosotros o el portafolio de ustedes debería tener el 50% metido en acciones porque el Sharpe ratio es más o menos de 1/2. ¿Sí? Si el alfa de ustedes fuera, por ejemplo, 0.4, ¿sí? No, eso no me da. Si el alfa de ustedes fuera 0.5 o a ver, hago 1 dividido 0.5. No, 0.6. Segundo, 1 dividido 1.8.
.8 fue el que me funcionó. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un alfa de 0.8, dado el Sharpe ratio que les estoy dando de la mitad, ustedes deberían tener el 62,5% de su portafolio en acciones. Con unas fórmulas muy similares a estas, y ya con esto termino la clase, y la siguiente arrancamos de ahí. Tradicionalmente, en finanzas se ha manejado lo que se llama como el portafolio estándar. Y el portafolio estándar es lo que se conoce la fórmula 60-40. Y la fórmula 60-40 es que en principio los inversionistas deberían tener 60% en renta variable, es decir, en acciones, que son activos más riesgosos, y el 40% deberían estar en bonos. Los bonos no necesariamente son el activo libre de riesgo que está acá, porque los bonos tienen riesgo, y luego lo vamos a ver, porque pues no todos los bonos hay riesgo de maduración, hay bonos que son de largo plazo, hay unos riesgos de tasa de interés, riesgos de inflación, hay varios riesgos asociados a tenencia 1, pero pues esa fórmula de 60-40 no está muy alejada de este ejercicio tan sencillo con un modelo que realmente es supremamente sencillo. La próxima clase les muestro en los últimos años esa fórmula de 60-40 cómo ha funcionado. Y pues es algo para tener como en la cabeza. Usualmente pues uno cuando dice yo voy a invertir en cosas, empiezas al contrario. Es como la gente dice, uy, me gustó este activo y me voy a comprar, y Bitcoin, y la gente se empieza como a... lo que es más difícil de encontrar como inversionistas muy cabeza fría que digan, bueno, yo debería calcular algo así y arrancar con un portafolio que esté más o menos diversificado siguiendo como este tipo de estrategias. Eso es lo más inusual, pero en principio es lo que uno aprendiendo este tipo de cosas pues debería hacer. Muy bien. Entonces, para resumir rápidamente cómo terminamos esta clase. Arrancamos con los Arrow Securities y al final llegamos a que uno puede reconstruir esos Arrow Securities con la tasa marginal de sustitución. Eso no viene sin reto porque la tasa marginal de sustitución pues depende de las preferencias que no son observables. Entonces pues hay que asumir unas preferencias y mirar si esas preferencias pues parecen ser consistentes con cómo los agentes toman decisiones financieras. Y dos, pues en general en los teoremas de portafolio de asignación nos dan esas simples condiciones de cómo son los precios de los activos, y en un modelo mucho más simplificado como este de Merton, pues nos da una asignación de portafolio donde los agentes, en la medida que sean más aversos a riesgo, pues van a tener menos activos riesgosos, pero en un resultado que fue sorprendente y sigue siendo sorprendente en este modelo básico. Esa asignación de portafolio depende solo de la aversión al riesgo, no depende de, por ejemplo, el nivel de ahorro. Algo que en los datos no observamos, y eso es algo que luego vamos a hablar. En los datos, por ejemplo, observamos que la gente que tiene más riqueza tiende a tener más exposición al riesgo. Y de hecho, esa es una de las fuentes recientes de desigualdad. Y hay gente que tiene más riqueza, invierte en activos que son más riesgosos, pero que en promedio rentan más y por tanto terminan incluso con mayor riqueza que agentes que son más pobres, invierten en activos más seguros y terminan con retornos más bajos. Entonces, este es un mecanismo que termina amplificando una riqueza preexistente, ¿sí? No es que logre explicar la desigualdad, pero es como un mecanismo de amplificación de desigualdad. En este modelo de Merton eso no existiría, porque en este modelo de Merton, independiente del nivel de ahorro, la gente va a tener un portafolio que es balanceado entre activos riesgosos y de riesgo. Muy bien, con eso me despido. Los veo en la siguiente clase. Más tarde pongo videos y notas slides para que tengan todo a la mano. Mariana tiene una pregunta y ya con eso cierro, porque me estoy extendiendo. No, José, ¿será que me puedo quedar hablando contigo al final 3 segunditos rápidos? Sí, tengo a alguien también que me pidió, pero sí. Listo. Bueno, en todo caso, feliz fin de semana y nos vemos el martes. Disculpen, Gracias. yo hago una pequeña